Sí, buenos claro. días, Paola. Padre Buenos Víctor, días. ¿cómo estás? Hola, mija, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos en este domingo bellísimo dentro de la Cuaresma. Y bueno, pues yo les quiero invitar a todos ustedes, mis hermanos, despierten por ahí al que está medio todavía dormido ahí metido en la cama. No le pongan demasiado fuerte al volumen del radio, porque luego por ahí me echan en cara que por mi culpa despiertan a la gente. Bueno, pues les preparé una reflexión, Padre, a los católicos perdidos, a los católicos despistados, a los católicos que siguen a veces dormidos. Así que despierten, mis hermanos, despierten. Yo creo que ya, así como Josué le grita a Chicharín que despierte, ahora el grito no va a Chicharín, ahora el grito va para ustedes. Despierten. Miren, basta comprar el periódico, cualquier periódico, es más, basta robarlo, porque, Padre, pues ya hoy en día casi da lo mismo comprar que robar. Basta con comprar el periódico y abrirlo en cualquier sección para ver tristes y malas noticias. Si lo abres en la sección de seguridad, encontrarás que hubo un número indefinido de personas levantadas, hubo muchos homicidios, o bien nos podemos encontrar en esa sección muchos robos que se presentaron o se suscitaron. Si lo abres en la sección de deportes, simple y sencillamente encontrarás 1000 casos de deportistas que han abusado sexualmente de mujeres. Encontrarás que hubo árbitros que arreglaron partidos por unos cuantos miles de dólares. Si lo abres en la sección al periódico, si lo abres en la sección de gente, encontrarás que Elton John dijo que Jesús probablemente fue homosexual. O encontrarás que Ricky Martin se declaró homosexual abiertamente y que a no sé quién la Secretaría de Hacienda lo está investigando por evasión fiscal ilegal. Y así podríamos seguir con cualquier sección de cualquier periódico el día de hoy. Y eso, mis hermanos, pues es solo el periódico. Pero podríamos seguir casi con cada aspecto de la vida y tristemente encontraremos solo lo mismo y lo mismo. Inseguridad, desempleo, abusos, intolerancia, desprecio, intransigencia, y puedo seguir con muchos otros calificativos. De manera que todos, absolutamente todos, vemos los grandes problemas que aquejan a nuestro mundo, o en este caso al menos a nuestro país, y buscamos muchísimas respuestas. Y empezamos a decir, unos y otros, es culpa de fulano de tal. No, es culpa de este cártel, no es culpa de los Zetas, no es culpa de... Es culpa del que ganó el candidato de tal partido. Es que el presidente no hace nada. Es que todos en México y en los gobiernos están corrompidos. De manera que todos, absolutamente todos, pues simple y sencillamente nos quejamos de todo. Pero no estoy seguro de que el problema, yo al menos, yo estoy seguro de que el problema no está ahí, no. Yo estoy seguro de que el problema no es la corrupción, sí, escúchenlo bien, ni siquiera la impunidad, no, tampoco. Ni el problema es que haya cárteles, ni el problema es nada de eso, no, mis hermanos. Todo esto son solo consecuencias de un único problema. Agárrense. El único problema que golpea a nuestro mundo es el pecado. Sí, el pecado. Todo lo malo que vemos hoy en día no es el problema, sino las consecuencias de nuestro pecado. Sí, del tuyo y del mío. Consecuencias naturales del verdadero problema, puesto que ya San Pablo desde la antigüedad lo señalaba con mucho tino. El salario del pecado es la muerte. Todas las acciones que tú y yo hemos realizado han traído consecuencias, y esas consecuencias nos han llevado a vivir la muerte, porque eso es lo que el mundo y nuestro país, nuestra ciudad está viviendo. Sí,
Estoy seguro de que el problema es el siguiente: decidimos abrirle la puerta al pecado y el pecado comenzó a apoderarse de nosotros a pasos agigantados. Y quisiera decir poco a poco, pero no, la verdad es que sería mentir. El pecado se ha apoderado de nosotros a pasos agigantados. Y así, el pecado ennegreció el alma de los gobernantes y, lo que es peor, los aspirantes a gobernantes, para que solo vieran su propio interés y no por el utópico bien común que se supone los políticos deben de tener en su mente para el gobierno y el servicio al pueblo. Se adueñó el pecado del corazón de los policías y de las demás fuerzas judiciales para que vendieran sus servicios al mejor postor. El pecado se apoderó del corazón del muchacho, así de tu hijo o de mi hijo, que cada fin de semana se ahoga en el alcohol. El pecado, mis hermanos, se adueñó de la vida de la muchacha que por unos cuantos tragos gratis, ahí anda entregándole su cuerpo al espléndido chavo que le patrocinó esos tragos en el antro al que fue anoche. El pecado se apoderó del homosexual que no busca agradar a Dios, sino satisfacer solo sus propios impulsos. El pecado, también para ustedes, el pecado se apoderó del patrón que explota con horas extras y con salarios miserables a sus trabajadores con tal de ganar unos cuantos pesos más para él, mientras hace miserables a los que le sirven. Y a la inversa, el pecado se apoderó del trabajador que en sus horas de trabajo prefiere estar vagando en internet y viendo pornografía y haciendo de todo en la computadora, menos haciendo su trabajo. El pecado corrompió el alma de esa madre de familia que olvida a su familia para irse todas las tardes con sus amigas a jugar bingo o a calumniar al resto de las vecinas, a gastar una buena cantidad de dinero en las famosas maquinitas. La lista creo que es poco menos que interminable, pero en el fondo es una única razón: el pecado ha corrompido nuestra alma, de manera que, francamente hablando, nos encontramos nadando en nuestra propia miseria, nos encontramos nadando en nuestra propia inmundicia y, lo que es peor, disfrutando de nadar ahí. ¡Qué absurdo! Porque hoy por hoy todos estamos consternados y preocupados por la situación que acontece y, sin embargo, todos vivimos de lo lindo, corrompidos por el pecado, corrompidos por nuestros pecados. Increíble. El pecado nos está comiendo y nosotros estamos dormidos en nuestros laureles, completamente aletargados. Mientras no me llegue a mí el mal y la violencia y no te das cuenta que es tu propia familia la que, saliendo de tu casa, de tu hogar, ellos son los violentos fuera de tu casa. Bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo? La solución no está en dejar de salir a alguna fiesta o algún antro porque va a haber una balacera, ni ir a la marcha por la paz convocada por fulano de tal. No, la solución no está en crear un grupo en Facebook que se llame algo así, o que tenga una invitación como: si junto 10,000 firmas, únanse conmigo para desear la paz en México. ¿Y eso de qué sirve? Solo perder tiempo a lo tonto. Es más, la solución ni siquiera está en que yo les esté compartiendo esta pobre reflexión. No. La solución no está ahí. La única solución, mis hermanos, está en que tú y yo nos volvamos a Dios. En que tú y yo regresemos, como lo hizo el hijo pródigo, a la casa de su padre. Que tú y yo volvamos a la casa de nuestro Padre Dios. Y regresar a Dios aplastados, sabiendo que pecamos, sabiendo que decidimos apartarnos de su plan y entonces entregarle nuestra vida. Charlaba con un amigo hace unos días que me decía que la solución en nuestro pueblo es que consagremos nuestro corazón al corazón de Jesús. Sí, esa es la solución: cerrar la puerta al pecado y abrírsela a la gracia santificante de Jesucristo. La única solución está en las palabras del profeta Isaías.
Ya decía él desde la antigüedad: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, se volverán como lana blanca. Y también gritaba el profeta: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Tú y yo debemos enderezar nuestros caminos. Nuestro mundo, nuestra patria, nuestra ciudad no va a ser transformada por el poder judicial. Entre más leyes haya para gobernar al hombre, más violencia y más depravación va a haber en medio de nuestra sociedad. Tú y yo somos los que debemos empezar a enderezar nuestros caminos, nuestros senderos, para así poderlos caminar de la mano de Jesús. Este es el tiempo de volvernos a Dios, mis hermanos. Hoy, cuando todo parece ir velozmente hacia el desfiladero, es el momento exacto para regresar a Dios, para dejar nuestro pecado y ser personas nuevas y revestirnos de santidad. Estoy seguro que hoy es el momento, hoy que parece estar todo perdido, porque San Pablo dijo claramente que donde abundó el pecado, mis hermanos, ahí sobreabundó la gracia. Hoy que abunda el pecado, es momento de abrirle la puerta a la gracia de Dios. Mi hermano católico, despierta. Y tú que no eres católico, despierta. Tu indiferencia, tu ateísmo, tu gnosticismo, ese luchar siempre en contra de Dios, endurece tu corazón, te aísla y te hace tener coraje, odio, rencor contra quienes te rodean. Este tiempo es el tiempo ideal para llenar nuestras iglesias. En estos días pasados, en la casa de pastoral de la parroquia en la que colaboro, en el portón de la puerta de la casa de pastoral, un grafitero escribió: pecadores. Claro que a la iglesia venimos los pecadores, claro, y los que no creen ser pecadores son los que violentan nuestra vida en la sociedad. Pero no tienen la culpa esos muchachos o esos adultos, la tienes tú y la tengo yo como padre de familia, porque sabiendo que nuestros hijos son unos delincuentes, no hemos hecho nada para poder evitar que lleguen a esas circunstancias. Me llegó una carta hace unos días y la boletiné en un portal que tengo ahí en Facebook con mi nombre. Y un joven que fue sentenciado a muerte, cuando lo llevaban al lugar donde le iban a aplicar la pena de muerte, su último deseo fue que le entregara una carta, un papel a su madre. Y cuando la mamá leyó aquello, yo solo se lo sintetizo, el joven le decía a su madre: madre, tú y yo deberíamos de ser ejecutados juntos en el mismo lugar. Porque cuando yo era niño tú me tolerabas todas las tonterías que yo hacía y jamás me llamaste la atención. Cuando yo fui un joven y empecé a robar, tú me solapabas el que yo escondiera en mi casa lo robado. Y un día que mi padre me llamó la atención por lo que yo hacía, lo corriste de casa y él se tuvo que ir. Y tú me seguiste animando para que yo me pusiera más listo y que la autoridad no me fuera a apresar. Ahora que vengo a ser ejecutado, madre, tú deberías venir y sentarte junto conmigo, porque los dos somos los culpables. Despierta, mi hermano, que eres el responsable de que nuestra sociedad tenga un cambio. En este tiempo, les decía, es ideal, este tiempo es maravilloso para que regresemos al corazón de Dios. Regresemos a la iglesia para que escuches hablar de Dios, para que luego puedas hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy es el tiempo de hacer oración, de llenar los templos, de confesarnos, de comulgar, de pedir que María nos cubra con su manto. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia tan atacada y embestida por tantos y tantos medios y de tantas maneras. Hoy es el día de despertar, mis hermanos. Tú y yo somos parte de la iglesia, y no me digas que no eres iglesia, porque fuiste bautizado en la iglesia católica, fundada por Cristo, aquella a la que Jesús le hizo la promesa de que los poderes del infierno no podrían contra ella. Tenemos la lucha ganada, Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora, a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida.
Regresa a la iglesia, mi hermano, despierta, regresa a casa, que Dios, nuestro Padre, te está esperando y te va a esperar siempre con los brazos abiertos. Va a caminar hacia ti, se va a lanzar a tu cuello, te va a llenar de besos y te va a dar la bienvenida. Habrá fiesta cuando decidas salir de esa tibieza de vida en la que te encuentras y entrar a la verdadera vida que Jesús nos ofrece. Que esta Cuaresma, acompañados de Jesús, nos lleve a encontrarnos con Él el día de la resurrección para empezar a tener una vida nueva. Que el Señor les acompañe.